Jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches, les iba a decir. Buenos días. Buenas noches porque estoy grabando en la noche. La siguiente parte es ahora ver problemas de estática, la primera condición de equilibrio. No me voy a meter a la segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio simplemente dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser cero. En este caso, suma de todas las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. A este nivel solamente lo vemos en dos dimensiones, aunque hay la otra dimensión, vivimos en un espacio tridimensional. La suma de las fuerzas en el eje Z tiene que ser cero. Bien, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Nos dice aquí que hay un bloque de 20 newtons. Se suspende por medio de una cuerda sin peso. O sea, que la cuerda no contribuye a las fuerzas en este problema y forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Hallar la magnitud de las tensiones. O sea que aquí lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre encima del objeto. O sea, sobre este objeto W están actuando, primero, plano cartesiano. El eje Y y el eje X. Una de las fuerzas que actúa es la tensión 2. En este caso, la dirección de la tensión 2 hacia acá es la T2. También está actuando la tensión 1. La tensión 1 la voy a dibujar en color azul y la voy a poner que actúa en esta dirección. Hacia acá va la tensión 1. Este ángulo es de 60 grados con respecto a la vertical. Por lo tanto, aquí habrá un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque aquí lo voy a dibujar ahorita y enseguida lo borro nomás para que lo vean. Porque aquí se va a formar un triángulo rectángulo aquí, este. Si hay 60, su complemento tiene que ser 30. ¿Ok? Y la otra fuerza que actúa es el peso hacia abajo. Y conocemos el peso. El peso es 20 newtons. O sea, el peso es, en este caso, menos 20 newtons. Y ahí está el diagrama de cuerpo libre. Vean, lo podemos hacer exactamente como hicimos lo de la ley de Coulomb. Ver ángulos polares y sacar las componentes en X y las componentes en Y, y de hecho lo voy a hacer de esa manera. Entonces, el primer paso fue diagrama de cuerpo libre. El siguiente paso es sacar las componentes de las fuerzas. Voy a poner la fuerza, el ángulo que es el ángulo polar, y también voy a poner la componente Fx. Recuerda que Fx vimos que es la fuerza por el coseno del ángulo polar. Y la componente en Y
es la fuerza por el seno del ángulo polar. La primera, en T2. Tenemos T2 y el ángulo es 0 grados, el ángulo polar. La segunda es T1 y el ángulo polar de T1, si te fijas, es este de aquí. Ese ángulo polar es 180 menos 30 grados. O sea que ese ángulo polar es de 150 grados. Y finalmente tenemos la tercera fuerza, que es el peso. W, que es 20 newtons. Positivo lo voy a poner porque el ángulo polar me va a dar la componente en X o en Y, ya sea positivo o negativo. 20 newtons y el ángulo polar es 270 grados polares. Y ahí está. ¿Ok? Borro aquí que se vea bonita mi tabla. Primera parte, el coseno de cero. Si pones tu calculadora en degree y pones el coseno de cero, a ver, ¿dónde está mi Wabitemu, que es mi Texas en la calculadora? El coseno de cero es 1. Por lo tanto, 1 por T2, aquí solamente me queda T2. El seno de 0 es 0, aquí es 0 newtons. O sea que toda la fuerza de la tensión 2 está distribuida en el eje X y efectivamente es lo que observamos en el diagrama de cuerpo libre. Para la siguiente, el T1, coseno de 150 es menos 0.87 si lo redondeo a dos decimales. Entonces me va a dar menos 0.87 por T1. Y efectivamente, la componente en X es negativa. Si pongo seno de 150, me da 0.5. Por lo tanto, aquí es 0.5 T1. Y es positiva la componente en Y, tal como observamos en el diagrama de cuerpo libre. El peso, lo voy a hacer. Si lo veo fácilmente, voy a tener que Wx es 0. Pónganle coseno de 270 en su Texas, te da 0. Por lo tanto, aquí esta es 0. Y 0 por, perdón, seno de 270 es menos 1. O sea que aquí es menos 1 por 20 es menos 20 newtons. Y ahí está los valores. Y efectivamente, vean el peso. Todo el peso se distribuye en el eje de las Y, los 20 newtons. Menos 20 newtons entonces. Siguiente paso. Ahora vas a hacer la suma de las fuerzas en X. La suma de las fuerzas en X tiene que darte 0. Esa es la primera condición de equilibrio. Esto implica que quienes están en X, aquí los veo. Esta es la sumatoria de las fuerzas en X. Aquí. Entonces es T2 menos 0.87 T1 más 0. Esto es igual a 0. Sumé todas las fuerzas en X y eso me tuvo que dar 0. En la siguiente parte, en la columna de las fuerzas en Y, sumo las fuerzas en Y. Al sumar las fuerzas en Y,
La segunda condición de equilibrio me dice que tiene que dar 0. La suma de las fuerzas en Y es 0 más 0.5 T1 menos 20 newtons. Esto es igual a 0. Vean, tenemos en la primera parte, lo voy a llamar la ecuación 1 a la suma de las fuerzas en X. Ahí tenemos dos incógnitas, T2 y T1. No podemos hacer algo más ahí. Pero si me voy a la parte, a la ecuación 2, esta de aquí, 0.5 T1 menos 20, ahí solamente nos da, tenemos una incógnita. Por lo tanto, de ahí puedo despejar T1. Esto implica que de esta ecuación me va a implicar que 0.5 T1 es igual a 20. Esto implica que la tensión en la cuerda 1 es 20 entre 0.5. Y esto es igual, 20 entre 0.5 es 40. 20 newtons es 40 newtons. Ahí está la solución. Esta de aquí es mi solución a esta ecuación. Ya encontré T1. Ya encontré la ecuación, el valor de T1. Ahora simplemente voy a poner aquí. Sustituyo T1 igual a 40 newtons en la ecuación 1. O sea, esto va a implicar que esto es igual a T2 menos 0.87. El valor de T1, que es 40 newtons, esto es igual a 0. T2 es igual a 0.87. Bueno, voy a hacer la multiplicación de una vez. T2 menos 0.87 por 40. Y mi Texas me da 34.8. Newtons es igual a 0 y ya obtenemos el valor. Por lo tanto, T2, su valor es 34.8 newtons. Ahí está ese valor. La solución a ese problema. Problema resuelto. Bastante sencillo. Ahí está. Véanlo. Detengo la grabación.